Muy buenas, por fin estamos de vuelta, toca hablar de los Fórmula 1 de 2026. Vamos a ir parte por parte para entender bien en lo que nos tenemos que fijar, en lo que no nos tenemos que fijar tanto con estos primeros tests, con las presentaciones, las imágenes que nos dan los equipos y demás. Y para explicarme mejor, meto algunas imágenes ya directamente, algunas de las que tenemos de estos primeros tests o primeras pruebas que ha habido en Barcelona, algunas de las presentaciones y así entendemos un poquito el contexto. Entonces, importante, no nos vamos a fijar exactamente en, oye, es que esta solución de esta forma exacta del alerón así va a buscar esto del aire, lo otro, porque al final son unas pruebas preliminares. Incluso aunque estemos todavía en esta fase de test de la Fórmula 1, que son esta especie de test a puerta cerrada, realmente los equipos pueden probar diferentes configuraciones. Es decir, hemos visto equipos, por ejemplo, que no utilizan ninguna pletina especial por aquí. A lo mejor es que no quieren enseñar la solución que se han inventado porque están haciendo pruebas solo para ver la fiabilidad y la potencia de las unidades de potencia o la recuperación de energía del MGUK, todas estas cosas. Entonces vamos a hacer un análisis un poquito más genérico de cada una de las piezas. Vamos a empezar por el alerón delantero, que a mí me parece una de las piezas más interesantes para esta nueva generación y además visto lo visto con las presentaciones y los primeros test. De hecho, lo primero de lo que quiero hablar es del efecto in-wash y out-wash, que seguramente ya a estas alturas hayáis escuchado hablar de él. Hablamos de estos elementos que son los end plates. Normalmente se llaman así porque es el final de las pletinas principales o de los álabes principales que tenemos aquí del alerón. Sin embargo, este año no termina aquí el alerón, sino que tenemos un elemento adicional por aquí, más o menos por la parte central, y otro por la parte de abajo. Entonces, este end plate, que ya digo, ahora el nombre puede ser un poco confuso, pero se sigue denominando end plate, va a tener en teoría el efecto in-wash, es decir, que va a intentar que el aire vaya hacia adentro. La otra alternativa sería el efecto outwash, que de hecho en algunos equipos hemos visto como unas formas hacia afuera, que puede parecer que van a intentar sacar el aire, pero este tipo de elementos, este tipo de formas en aerodinámica normalmente buscan crear vórtices que van a atraer el aire y llevarlo hacia adentro. El problema de tener una geometría outwash o una geometría del endplate que te expulse el aire fuera es que ese aire ya no lo vas a poder utilizar. Sí que es cierto que si creas un vórtice por aquí, puedes atraer el aire que va por fuera y luego llevarlo a los pontones y demás. Que aquí parece un poco exagerado por el ángulo, que parece que la rueda es mucho más ancha que los pontones, pero no es tanto así. Es por el ángulo de la foto en este caso. Lo que está claro es que lo principal, lo más importante es quitarnos el aire de las ruedas, porque las ruedas son lo que más drag genera por las turbulencias. Pensad que llevamos aire así contra la rueda que está girando así. Por tanto, se produce aquí un choque que nos genera muchísimas turbulencias y eso se traduce al final en drag. Así que hay que quitarlo. Ya digo, hay algunos coches, por ejemplo, tengo aquí una foto del Ferrari, que se ve claramente cómo esta geometría no solo apunta hacia adentro, sino que tiende como a caerse. Igual que la caída que tenemos en la rueda delantera, sobre todo, que es así, las traseras también, pero en menor medida, pues algo así tenemos con este end plate. Es decir, ya nos está dando a entender que directamente quieren mandar el aire hacia aquí. Recordad que el alerón delantero es un elemento que dirige todo el flujo, es decir, tiene que generar carga aerodinámica de por sí, pero aparte tiene que llevar aire a la refrigeración de los frenos, al suelo, a la refrigeración de los radiadores por ahí, incluso también por aquí, aunque ya no es el alerón delantero, es más el morro, pero refrigerar al piloto. En fin, es el que dirige todo el aire, por eso es tan importante. Entonces, la sensación que da al menos es que aquí, con estos álabes principales, van a generar carga aerodinámica, con esto van a redirigir el flujo, por ejemplo, a refrigerar frenos o refrigerar los radiadores, que ahora hablamos de ello, y que luego este elemento adicional, el foot plate, que lo han denominado ahora, va más o menos a proteger todo el tema de los flujos, con vórtices y demás. Hay una cuestión importante con este nuevo reglamento y es que, si no recuerdo mal, en el artículo C322 especifican que todos los elementos aerodinámicos deben tener una función concreta y si no está denominado como elemento aerodinámico, por ejemplo las suspensiones, no se puede utilizar para generar algo favorable a nivel aerodinámico. Entonces, si te dicen esta pieza, por ejemplo esta de aquí, está pensada para llevar el flujo hacia adentro y demás, puede ser que de manera indirecta, como una consecuencia no buscada, pues genere un vórtice. Esto o algún elemento por aquí atrás o lo que sea. Para mí es un poco medio laguna, porque claro, tú puedes decir, oye, es que estoy generando X kilos de carga aerodinámica, pero es que además me genera un vórtice. A ver, se supone que esa forma no estaba hecha para hacer el vórtice, pero sabemos que los equipos de Fórmula 1 suelen ir un pasito más allá en estas cosas. Entonces, bueno, sí que es un poquito confuso, pero solo por mencionarlo, que se supone, según el reglamento,
que todo tiene que tener una función específica y no se puede salir un poco más allá de todo esto. Luego otra cuestión interesante de los alerones delanteros es el tema de las fijaciones de lo que es el morro, que es esta pieza de aquí, que ahora hablamos de ella, y el alerón delantero. Puede tener una única fijación o un único soporte, por así decirlo, o puede tener varios. En este caso veis que tenemos varios, uno por aquí a un lado y otro por aquí a otro, y esto es cierto que lo que va a permitir es mejorar el flujo que va por esta parte. El problema es que a esto también le tenemos que añadir los elementos de aerodinámica activa, porque ahora tanto el alerón delantero como el alerón trasero se deben plegar, y aunque esto parezca un DRS normal, no lo es, porque se supone que es un dispositivo de aerodinámica activa, es decir, no es que cuando vas a menos de un segundo lo puedes abrir en 2 rectas concretas tal, sino que en todas las vueltas se va a poder abrir. Y algo similar a esto nos vamos a encontrar en el alerón delantero, aunque con algunos matices que ya veremos. Así que es interesante ver las diferentes soluciones, porque algunos tienen doble apoyo, otros tienen doble apoyo pero un poquito más cerrado, otros tienen un único apoyo por aquí. Es interesante porque esto no suele generar carga aerodinámica de por sí, de hecho no la puede generar, pero sí que nos da pistas de qué van a hacer con el flujo. Por ejemplo, si tú generas un flujo por aquí, pues lógicamente si tienes aquí un elemento que es la fijación del morro con el alerón, pues ya lo estás cortando. Para eso, si necesitas ese flujo, tendrás que recurrir a estas fijaciones laterales, una a cada lado del morro, en este sentido, un par en vez de una única. Todo tiene sus pros y sus contras. Esto también te va a permitir controlar mejor la flexibilidad del alerón, que a veces sabéis que es bueno y a veces puede ser malo. Y luego, otra cuestión interesante es que hemos estado viendo algunos sensores, o lo que parecen sensores como lo que tenemos por aquí. Realmente, en el reglamento al que nosotros podemos acudir, por así decirlo, el reglamento técnico nos dice que, bueno, que hay unos sensores específicos de la FIA que van a estar en sitios específicos según una normativa y demás interna de los propios equipos. Entonces, sí que tiene pinta que todos estos sensores, pues son los sensores de presión, los sensores de temperatura, que sobre todo en el caso de los que hemos visto en alerones delanteros, que en este caso no es así, pero hemos visto estos sensores por aquí. Por ejemplo, en el caso del Racing Bull, si no me equivoco, se veían bastante bien. Aquí está este tipo de sensores, que lo ideal es que pillen la temperatura en toda la superficie del neumático, porque esto da una pista de si la presión es correcta, la alineación y todo esto, porque la parte interior tiene que tener mayor temperatura que la central y la central que la exterior, siempre con un gradiente. Lógicamente no vamos a tener de repente aquí una separación, esto está caliente, esto está frío, sino que aquí está la temperatura más caliente, aquí la más fría y tenemos ese gradiente de la temperatura. Pues es interesante ver cómo algunos están montando estos sensores aquí, otros los montan por la parte interior, otros directamente no ponen la superficie que teníamos por aquí, que es el dive plane, si no recuerdo mal, que lo han denominado ahora en el reglamento técnico. Curioso cómo cada uno busca una solución distinta. Y de hecho vamos a hablar de los dispositivos de aerodinámica activa, porque de momento solo los hemos visto, al menos hasta donde yo recuerdo, donde yo he podido ver, 2 en el Racing Bull. Sin embargo, en el resto de equipos hemos visto un único sistema. Ni siquiera en el Red Bull, que es como su coche hermano, vamos a decirlo así, hemos visto los 2 dispositivos. Lo normal es que este dispositivo de aerodinámica activa pues lo tengamos en el centro y con esto ya pleguemos las alas, ¿vale? En este caso no se ve muy bien, pero bueno, tenemos 3 pletinas principales, 3 álabes principales, y lo que vamos a hacer es ponerlo más horizontal para que el aire no choque tan fuerte, por tanto no generamos ese downforce, pero tampoco generamos el drag, así por explicarlo rápidamente. Y es interesante que busquen esa doble solución en Racing Bull en lugar de una única, porque claro, el flujo que yo os decía antes que nos puede interesar tener por aquí, pues para llevarlo por la parte central, incluso al suelo, lo que sea, con un dispositivo aquí ya lo vamos a condicionar. Y ojo, como os decía antes, en el reglamento está especificado que si tú tienes un dispositivo que sirve, por ejemplo, para abrir los alerones, eso no puede generar un beneficio aerodinámico. Puede tener una forma concreta para que el perjuicio aerodinámico sea el mínimo, pero tú no puedes generar aquí, por ejemplo, una especie de forma de alerón que te dé carga aerodinámica, ¿no? Por poner un ejemplo, ni siquiera una esquina aquí que te cree un vórtice que aerodinámicamente te dé algo. Eso está totalmente prohibido. Entonces, es curioso cómo ellos han probado una solución diferente, que por cierto también se especifica por reglamento que los coches deben ser simétricos. Pues si alguno está diciendo, voy a meter aquí este elemento y aquí no, pues también está especificado eso. ¿Y por qué es una solución interesante y que, ya digo, solo lo he visto en el Racing Bull? Porque, ya digo, puedes controlar mejor ese flujo que viene por aquí, pero luego a nivel dinámico, voy a poner la imagen frontal, es más beneficioso tener peso en la parte central que en los exteriores. Sí que es cierto que es un elemento
que tampoco genera demasiado peso ni mucho menos, pero ya es un poquito. Y sobre todo cuando estamos contra el balanceo, imagina que estamos tomando en este caso una curva hacia la izquierda, el coche se balancea hacia su derecha. Pues lo que va a pasar es que estos elementos supuestos aquí van a generar mayores inercias en ese sentido que van a favorecer el balanceo, que lo normal es que no nos interese. Es decir, este elemento con su peso sería hacia abajo y este elemento con su peso hacia arriba. Sin embargo, el centro de balanceo o el eje de balanceo siempre está justo en el centro del coche. Si tú tienes un elemento que pesa justo en el centro, eso no va a favorecer el balanceo. Entonces, lo normal sería que dinámicamente, por reparto de pesos y transferencias de peso, sea mejor tenerlo en el centro. Pero si tú necesitas ese flujo perfecto de aire y el dispositivo aquí te molesta, vamos a decirlo así, pues entonces ya sí que te puede beneficiar más tener dos, uno a cada lado. Otra cuestión es que tú tengas el elemento aquí y fijes el morro al A a la B principal del alerón y entonces ya directamente te quites el aire de ese dispositivo. Múltiples posibles opciones que ya iremos viendo si utilizan unas, utilizan otras, si la van variando en función del circuito. Todas estas cosas yo creo que son las que más nos pueden interesar. Ya digo, no exactamente este equipo ha utilizado esto, sino ir viendo las evoluciones. Más cositas respecto al morro del coche. Sigo utilizando esto. Hay, yo diría, dos cuestiones fundamentales. Una, lo ancho que es, relacionado con esto, cómo va evolucionando esa anchura, porque podemos tener un morro más ancho aquí, pero que luego se haga mucho más estrecho. Y luego la forma, porque hay algunos que son como más redondeaditos y más pequeños, otros que tienden a ser más cuadrados y más anchos. Esto no es que una cosa sea mejor que la otra, pero sí que en la generación anterior vimos una tendencia cada vez a hacerlos un poquito más estrechos. Cuanto más estrecho es un elemento sólido, que va a estar en contacto con el aire, lo normal es que mejor seas capaz de controlar el flujo, porque al final no lo estás controlando en esta superficie, sino en esta que es todavía más ancha. Pero claro, te puede generar quizá más drag también, quizá no puedas dedicar tanto aire, por ejemplo, a refrigerar los radiadores o mandar aire por ahí. Todas estas cosas influyen, ¿vale? Ya digo, esto es, por supuesto, un análisis muy preliminar y teniendo en cuenta que luego cada equipo tiene sus soluciones individuales. Otra cuestión también interesante, que en esta foto no se ve muy bien, es la caída del morro, porque algunos son más redondeados y más progresivos, otros tienen como una especie de vértice aquí mucho más pronunciado. Esto es el pitot, por cierto, que nos sirve para medir, realmente es la presión, pero eso se traduce luego en la velocidad del coche, pero todo esto es muy interesante. Y otra cuestión, que por cierto, esto lo normal es que tenerlo más suavizada, la curva, pues sea más beneficioso, pero ya digo, depende también del caso. Y luego tenemos unas aberturas en la parte del morro que están específicamente diseñadas para ayudar a ventilar al piloto. De hecho, por reglamento te dicen que puedes ampliarlas un poquito en casos de calor extremo en algunos circuitos. Por tanto, todas estas pequeñas soluciones que vemos van dedicadas a ayudar al piloto a mantenerse más fresquito, porque sobre todo en algunos circuitos tipo Qatar y estas cosas sabemos que sufren bastante. Entonces, aunque veamos muchos agujeritos por aquí y tal, no suele estar enfocado en algo aerodinámico, algún sistema oculto tal, sino es refrigeración del propio piloto, que esto por supuesto en la generación anterior también lo teníamos. Y más cuestiones respecto al tema de las suspensiones. Lo que estamos viendo es que prácticamente todo el mundo recurre a suspensiones tipo pushrod, que bueno, tenemos por aquí este elemento, aquí está, que es el brazo principal de las suspensiones. De hecho, para esto, bueno, tengo aquí otras imágenes y demás, pero yo creo que con la que mejor se va a ver es con esta o con la frontal. Esto es de esas imágenes del Mercedes cuando rodaron en Silverstone para el Filming Day y estas cosas. Este es el elemento como principal, entre comillas, de la suspensión. No es el principal, porque hay muchos, todos son importantes, pero aparte de los triángulos, por así decirlo, tendríamos este brazo de la suspensión como ese elemento principal. Porque cuando la rueda suba, este elemento va a empujar el mecanismo que hay aquí dentro. Aquí tenemos dos rockers o dos balancines, uno para cada una de las ruedas, y aquí tendríamos pues los muelles con los amortiguadores, las anti-roll, me refiero a que aquí hay un anti-roll y en el tren trasero hay otro. Podemos tener también el Heave Spring, ese tercer elemento, todas estas cosas, ¿no? Que luego cuando vayamos avanzando la temporada y vaya explicando, pues en este circuito es mejor tener el Heave Spring más blandito porque así el coche se comprime en recta, no sé qué. Pues todo esto está por aquí, ¿vale? Entonces, a nivel de suspensiones, en la generación anterior, lo normal o lo más habitual era tener una suspensión tipo push rod aquí, es decir, las suspensiones de esta manera y pull rod detrás, que esto veis que sí que parece que se mantiene. Hacemos un poquito de zoom, pero realmente estos son los triángulos, esto sería el brazo de la suspensión, entonces
Bueno, veremos cómo va evolucionando, porque digo, aquí nos pueden presentar una cosa, pero a lo mejor están utilizando el esquema del año pasado porque estamos haciendo pruebas de unidad de potencia, ¿vale? Pues todas estas cosas pueden pasar. El caso es que se tendió al final utilizar las suspensiones tipo pull rod tanto delante como detrás. Esto tiene sus beneficios porque ya tenemos un vídeo aquí hecho que me explayo muchísimo sobre si puede ser mejor una, otra, lo que sea. Al final resultó en que parecía que la suspensión tipo pull rod, es decir, con este brazo de la suspensión en vez de hacia arriba, hacia abajo, era más beneficioso. Al final, si tú tienes el brazo así, vas a dejar un hueco en esta parte y un hueco en esta parte. Entonces, si tú necesitas aprovechar mejor esta superficie y esta, pues la push te viene mejor. Si tú necesitas aprovechar mejor un triángulo así y así, como inverso, pues entonces el pull rod te viene mejor. Y esto solo aerodinámicamente. Porque alguno dirá, bueno, pero es que este brazo, yo le doy así un perfil aerodinámico y voy a hacer que consigamos un mejor flujo, quito turbulencias, tal. Muy complicado con superficies de este estilo, o con piezas, mejor dicho, de este estilo. Normalmente necesitas unas piezas un poquito más largas para controlar mejor el flujo y así amoldarlo de cierta manera. Esto normalmente te estorba a nivel aerodinámico. Y luego es cierto que si tienes una suspensión tipo push, es decir, que cuando la rueda sube, los muelles de aquí se comprimen, vas a tener todos los elementos de los reglajes aquí. Parte negativa, que tienes más peso arriba en vez de abajo, entonces para los balanceos y estas cosas te viene un poco peor, pero como parte positiva es que a los mecánicos les resulta bastante más sencillo hacer el ajuste de los reglajes más rápido al final. Entonces, eso también puede ser un punto diferenciador porque, claro, como han cambiado tanto los Fórmula 1, lo normal es que, sobre todo este primer año, tengan que jugar mucho con el reglaje, especialmente de las suspensiones, para terminar de adaptarlo y tal. Entonces, como quizá beneficio secundario, por así decirlo, viene muy bien tener estos elementos así como un poquito más a mano, ¿no? Yo utilizo estos términos para que me entendáis. Lógicamente, estas cosas son bastante más complejas. Pero es interesante cómo hemos cambiado este concepto, porque además el suelo del coche ya no es tan importante. Ahora podemos hablar, de hecho, un poquito más del tema del suelo. En años anteriores, voy a poner una imagen que se ve un poquito mejor. No, justo está esta rueda delante, no se ve bien. Más o menos por aquí. En generaciones anteriores aquí teníamos la zona que se llamaba lo de los bargeboard, que era un montón de pletinas aquí que se generaba una de vórtices increíble. Todo eso se eliminó, se simplificó mucho. Esto en la generación anterior era básicamente como una especie de boca para meter aire aquí al suelo y se acabó. En este caso tenemos esta serie de elementos que nos permiten, sobre todo, llevar el flujo a los pontones, no tanto al suelo directamente, porque como veis está bastante más alto. Y de hecho podemos tener, si no recuerdo mal, hasta 4 elementos horizontales y 2 elementos verticales aquí. Todo esto regulado siempre por reglamento, el radio máximo que puedes tener, cuántas rejillas, cuántas historias de este estilo. Entonces, como ahora ya no tenemos esta especie de boca aquí abierta para meter el aire en el suelo y tal, las suspensiones ya son un poquito más libres, ya no se ven tan comprometidas porque hoy estoy molestando el aire que debería ir al suelo del coche, sino que ahora ya son un poquito más flexibles en ese sentido. Entonces parece que la tendencia va a ser a suspensión tipo pushrod. Veremos si, según vayan avanzando las carreras, los grandes premios y las temporadas incluso, pues se tiende otra vez al diseño tipo pullrod. De todas formas, ya digo, hay un vídeo aquí en el canal explicando con todo lujo de detalle el tema de la suspensión pushrod y pullrod, que no es que una sea mejor que otra, pero sí que por diseño de los monoplazas a veces se tiende más a un diseño y a otro. Entonces, seguimos con el tema del suelo. Tenemos estos elementos que nos van a permitir controlar el flujo, también generar ciertos vórtices, y esto viene bastante bien porque justo delante tenemos la rueda. Entonces, si aquí consigues controlar el flujo, volverlo a hacer laminar, es decir, que en vez de tener así turbulencias, tenemos un flujo como lineal entre comillas, que la palabra correcta es laminar, y luego generas unos vórtices, te puedes llevar aire, no solo a esta parte para que funcione mejor el difusor, para quitar drag, porque te llevas el aire por aquí, sino que te quitas ese aire de las ruedas traseras, así que te viene especialmente bien. Luego se ha limitado también mucho los cortes del suelo, que antes teníamos bastantes como cortecitos así, y estos cortes lo que hacían es crear vórtices que protegen el aire del suelo. Además, en el suelo antes teníamos varios canales, antes me refiero en 2025 y atrás, tenemos como varios canales. Ahora se ha limitado y solamente puede haber 2 canales en el suelo. Entonces, ya la generación de carga aerodinámica con el suelo se reduce muchísimo. Y de hecho se estaba hablando ya de que en torno a un 70 incluso % de la carga aerodinámica, en ciertas condiciones y demás, se estaba generando con el suelo. Y el resto, es decir, ese otro 30% como mínimo, de ahí para arriba normalmente, se estaba generando con los alerones. Entonces, si la pieza o piezas que generan el 70% de la carga aerodinámica
pierden capacidad de generar carga aerodinámica, os podéis imaginar que va a perder bastante carga aerodinámica el coche en general. Y de hecho en curva van a ser mucho más lentos de forma inevitable y por eso, para compensar un poco los tiempos por vuelta, se ha recurrido a la aerodinámica activa. Vamos a tener los alerones que se ponen mucho más horizontales y así en recta van a ir los coches mucho más rápido. Va más lento en curva, más rápido en recta y además hace que en curva los coches sean más difíciles de controlar. Entonces ahí puede verse también más influido el tiempo por vuelta, el rendimiento, por las manos que tenga el piloto, la habilidad de cada piloto. Así que estas cositas también son interesantes de cara a la Fórmula 1 2026. No solo el rendimiento de coches, que por supuesto eso es así, sino también el rendimiento de los pilotos. Y más cositas respecto al suelo, se ha añadido también un elemento interesante que es una especie de aleroncito que dicen que va al final del suelo. Veremos hasta qué punto lo utiliza cada equipo, pero ya digo, todos estos elementos así demás, incluso el alerón delantero, muy enfocados en quitar el aire que genera turbulencias con las ruedas, porque al final, oye, si estamos metiendo elementos de aerodinámica activa para poner los alerones más horizontales en recta, tener menos drag y más velocidad punta, pues si te estás inventando todo eso y luego dejas de lado a las ruedas, que son lo que más drag genera por las turbulencias, pues evidentemente se quedaría un poco cojo el diseño. Así que sí, la aerodinámica activa es fundamental, pero también todos estos elementos que se diseñan para que las ruedas ya no generen tantas turbulencias. Y además, otra cuestión interesante es que el difusor tampoco va a funcionar tanto como en la generación anterior. Entonces, si quitamos turbulencia a las ruedas y quitamos importancia o influencia del difusor, que además se está limitando muchísimo, vamos a tener también menos spray en lluvia. ¿Suficiente como para que se puedan utilizar los neumáticos azules, es decir, lo de lluvia extrema? Pues solo el tiempo nos lo dirá, pero por lo menos tiene sentido que si buscan que se pueda correr en lluvia, hayan recurrido a estas soluciones. Ya digo, veremos qué pasa. Y hablando del difusor, por cierto, también está muy limitado porque antes, a nivel de geometrías de las curvas que podían tener y cambios en las curvaturas y todo esto, el reglamento era mucho más abierto. Ahora se ha limitado bastante más y por tanto los equipos no pueden jugar tanto con estas cosas. Y de hecho, ahora hay un tema y es el caso del rake, porque a ver si encuentro una foto aquí. En años anteriores, antes de 2022 sobre todo, veíamos los coches que eran mucho más altos de atrás y mucho más bajito de delante, es decir, veías el coche como súper inclinado. Y esto se decía que era una especie de segundo difusor o algo así, era el famoso rake. También tenéis aquí un vídeo, si no me equivoco, hablando del rake, ya de hace muchos años, porque este invento ya no se utilizó en la generación anterior, sino en la anterior, pero es interesante porque esto hacía que el aire que se generaba, bueno, la carga aerodinámica que se generaba con el suelo de los coches fuese muy sensible. Funcionaba mejor, por supuesto, porque tienes una especie de mini difusor aquí, muy grande, pero no tan efecto difusor, y luego el difusor final atrás, ¿no? Más o menos, se entienda un poco la expresión. Sin embargo, con la nueva generación, esta que tuvimos desde el 22 hasta el 25, con todo esto de los canales por el suelo y demás, ya no interesaba tanto. Y en esa otra generación, cuando se utilizaba el rake, que eso fue un invento de Newey, más o menos idea de Newey con Red Bull y luego la fueron adoptando otros equipos, al principio todos los equipos recurrían a un rake fijo, es decir, el coche siempre estaba muy inclinado así. Pero luego, según se fue evolucionando, los coches hacían que en recta se fuesen comprimiendo cada vez más. Y entonces en recta tenías un coche súper bajito y horizontal, pero luego en curva, sobre todo curva lenta, el coche tiene una inclinación mucho más exagerada. Yo os lo exagero aquí para que lo entendáis y lo veáis bien, pero entended un poco los límites. Esto es un elemento extremadamente sensible, porque si te pasas, si hay demasiadas vibraciones, si se te escapa un mínimo de flujo, si entra aire turbulento que no quieres al flujo que está generando en el suelo, ahí ya pierde la carga aerodinámica con el suelo. Por eso al principio se recurría a un rake fijo, porque era más fácil de controlar, y luego se buscaba ese beneficio extra del rake variable, que pues ya digo, es más difícil conseguir que funcione bien, pero si lo consigues, pues tiene más beneficios, ¿vale? Todo esto por resumir mucho aquella historia que hubo con el rake, que ya digo, quizá se repita también este año. Así que, ya digo, bastantes cositas también interesantes con el suelo. Otras cuestiones que hay geometrías mucho más suaves, ya no se puede recurrir a geometrías mucho más agresivas, este tipo de cosas, así que habrá que ver en qué queda todo esto. Y luego, ya que tengo aquí esta foto, voy a aprovechar para hablar de los pontones y sobre todo el famoso efecto downwash, que es llevar el aire hacia abajo por aquí. Hay algunos que son mucho más agresivos, hay algunos que tienen más o menos una forma recta que luego se suaviza así, hay otros que tienen una forma mucho más agresiva que cae así y luego se aplana. Lo normal, lo que vimos en la generación anterior es que todo el mundo tendía al final a este efecto downwash. Algunos pontones un poco más anchos, otros un poco más estrechos, ahora hablamos del Red Bull de este año que es bastante interesante, pero a lo que todos recurrieron era llevar aire hacia abajo, que al final
por aquí, por la parte trasera, funcionase mejor con el difusor, y eso era la solución que al final terminaron optando todos. Porque de hecho yo recuerdo el Ferrari que tenía unos pontones enormes, anchísimos y que llegaban hasta arriba, no teníamos nada de downwash. Y no funcionaba del todo mal, pero la sensación que dio es que no veían que este concepto fuesen capaz de seguir desarrollándolo y seguir evolucionándolo, y al final recurrieron, como todo el mundo, a llevar unos pontones, ya digo, con el efecto downwash. Más cositas de los pontones que ya digo son especialmente interesantes son las, bueno, aquí es que no se ve del todo bien, vamos a poner imágenes de aquí de los test, y es que tenemos, bueno, de hecho voy a recurrir a esta imagen para que se vea bastante mejor. Esto que tenemos aquí, que forma parte de los pontones, son la entrada a los radiadores, es decir, en esta parte de los pontones tenemos los radiadores que están colocados de esta forma, así. Entonces el aire que entra por aquí enfría los radiadores que se dedican a refrigerar por la unidad de potencia que la tenemos por aquí. Entonces se terminó recurriendo en la generación anterior a unas aberturas aquí súper finitas que parecían ser lo que mejor funcionaba. Porque claro, tú piensas que si el radiador es así, luego lógicamente va hacia abajo y todo el aire pues se tiene que dedicar a enfriarlos. Pero si tienes una abertura muy pequeñita y eres capaz de controlar perfectamente ese flujo, pues vas a conseguir dedicar poco aire para mucha refrigeración. Y eso te viene bien, porque si no tienes que dedicar tanto aire a refrigerar, puedes dedicar ese aire o a refrigerar otras cosas, o a generar carga aerodinámica, o a reducir el drag, o estas cosas. Entonces, también interesante cómo fueron reduciendo esta abertura. Y además aquí no solo tenemos los radiadores, sino que tenemos las estructuras antiimpacto, que la vamos a ver por aquí especialmente bien en el Red Bull, a ver dónde está, aquí, que es un elemento que está diseñado, como su nombre indica, para hacer como de cortafuego o barrera de seguridad contra los impactos laterales, que además sabéis que son los más peligrosos que tenemos actualmente en la Fórmula 1. ¿Y por qué se ve aquí en el Red Bull? Y por ejemplo, vamos a poner aquí el Mercedes, no se ve, porque en el Mercedes va por dentro. No es que no lo tenga, es 100% obligatorio tener esa estructura, esa viga transversal. Lo que nos está diciendo es que si el Red Bull lo ha sacado es porque los pontones son mucho más estrechos, y eso en esta imagen no se ve muy bien, pero más o menos se nota. Y de hecho veis el downwash exageradísimo y los pontones tan finitos que tienen esta estructura anti-impacto. Es decir, tienen unos pontones mucho más finos, seguramente buscando también reducir el drag. Ojo, esta solución también la adoptó más o menos Mercedes en la época anterior, si no recuerdo mal, 2023, y la tuvieron que desechar porque en teoría iba a ser una maravilla, en la práctica no funcionaba tan bien, así que tuvieron que recurrir más o menos a lo que hace todo el mundo con los pontones. Veremos si Red Bull ha inventado algo nuevo aquí, si lo consiguen hacer funcionar, pero ya digo, no suele ir tanto por generar carga aerodinámica, pues llevando el aire por abajo tal, sino a reducir el drag. Al final es la silueta que ves frontalmente de los coches, es el área frontal, que es una medida que afecta directamente a la aerodinámica. Entonces, si en vez de tener esta estructura tan ancha tienes una un poquito más estrecha, pues puedes reducir un poquito el drag. Realmente la silueta no se ve tan afectada porque al final está marcada por la rueda trasera, pero bueno, veremos si esto al final funciona o no. Ya digo, esto en todo caso afectaría más al coeficiente de forma, al coeficiente de drag, más que a la imagen frontal, no esa área frontal que es la variable que se tiene en cuenta para los cálculos aerodinámicos, pero bueno, es una solución diferente por la que ha optado el Red Bull, y ya veremos cómo lo terminan utilizando. Y luego, más cositas, bueno, respecto a más o menos a los pontones, es el tema que tenemos aquí de esta especie de chimenea que solemos tener. Aquí se reparte el flujo, por eso a veces, por ejemplo, tenemos como un canal por aquí, otro por aquí y otro central. Hay otros equipos que tienen este elemento pues con otra forma. Por ejemplo, el Alpine es como mucho más achatado y tenemos uno por cada lado y luego uno central. Todo esto, por reglamento, debe estar enfocado en refrigerar toda la parte de la unidad de potencia, caja de cambios, todo que está por ahí atrás. No se puede utilizar para generar carga aerodinámica, para generar un flujo por aquí que luego aparecerá por otra parte y me genera carga aerodinámica, no sé qué. Está totalmente prohibido. Así que eso, por si hay alguno que está especulando tal, no se puede. ¿Que alguno cree que lo están usando de forma ilegal? Eso ya no lo sé, pero de forma legal al menos no se puede utilizar. Así que interesante también la forma y la cantidad de divisiones que tenemos por ahí, que todas estas cosas, como podéis imaginar, pues están bastante acotadas por el reglamento técnico. Y luego, con esto ya termino, tema del alerón trasero. Es que por supuesto tenemos aquí lo que antes era el DRS, que ahora es el sistema de aerodinámica activa con algún cambio. Tenemos la parte de los templates y antes teníamos por aquí un elemento, a ver si en esta foto que tengo del Cadillac, no, en esta tampoco se ve. Bueno, aquí lo que se ve es el efecto downwash exageradísimo, que además este flujo por aquí
para que al final no lo quitemos de las ruedas, lo llevemos a toda esa parte del difusor, ¿vale? Cuanto más laminar sea el aire que envuelve el difusor o que entra en contacto con él, mucho mejor, ¿vale? Por si no había quedado claro el asunto. Más o menos por aquí se puede ver. Antes, por esta parte, teníamos lo que se denominaba rear wing en inglés, o el alerón viga, que se le llamaba en español, era como un mini alerón que teníamos por aquí. Esto ya ha desaparecido, por tanto se le quita un poco de importancia también al alerón trasero. Los endplates veremos si terminan generando muchos vórtices y por tanto mucha turbulencia al coche que va detrás o no, pero en general el mayor cambio, diría yo, del alerón trasero es precisamente esto, o este dispositivo del DRS. Cambio importante, o al menos especificación nueva importante. Los elementos de aerodinámica activa, que digo, podemos tener dos delante o uno y uno detrás aquí, pueden estar activados según el reglamento de forma eléctrica o fluídica. Fluídica es con fluidos, que es o aire, bueno, básicamente un mecanismo neumático o hidráulico. Entonces, esto puede hacer que cambie la forma de activarse el alerón trasero, porque si antes solo podía ser fluídico y ahora puede ser también eléctrico, seguramente el mecanismo eléctrico puede llegar a pesar menos, puede ser más fácil controlarlo por electrónica, estas cosas. Ya digo, no tiene por qué, pero sí que es cierto que hasta el último momento, hasta el último año, estuvieron dando problema del DRS en algunos equipos concretos. Pues quizás si mantenemos un sistema eléctrico podemos hacer que esto sea un poco más fácil de controlar de cierta manera. Así que ese pequeño cambio. Y luego ya solo para terminar de redondear un poco el tema del alerón trasero, tenemos esta especie de aleta de tiburón que todos los equipos la van a llevar, pero sí que es cierto que está bastante limitada también por el reglamento. Es un elemento que sí que te da esa estabilidad en la guiñada o el yaw, porque la guiñada o el yaw es cuando el coche gira a un lado y a otro. Aunque no lo parezca, pues parece que el coche pues, siempre va como avanzando, por así decirlo, hay un ángulo de guiñada que es lo que es el ángulo de giro como tal, es decir, como la Tierra que tiene la rotación y la traslación, pues algo así sería en el caso del coche. Se está trasladando, lógicamente, porque está avanzando, pero también tenemos una especie de giro sobre sí mismo, que es esa guiñada. Y eso te da cierta estabilidad contra la guiñada. Lo que pasa es que en el caso de Ferrari, aparte de estos elementos diferentes, nos hemos encontrado con escalones en esta aleta. Veremos si la terminan utilizando o no, porque lo que yo os comentaba antes, se supone que cada elemento tiene que tener la función que tiene que tener. Si se generan vórtices de forma indirecta, porque a lo mejor Ferrari dice, no, es que este elemento a mí me viene mejor así porque el flujo lo controlo mejor, lo hago más laminar que llega al alerón trasero así, y además contra la guiñada también me viene bien porque hago el coche un poquito más estable, y resulta que haciendo estos pequeños cortes yo he visto que tengo mejor rendimiento. Vale. Pero si de forma indirecta, de casualidad, porque yo no quería, pero ha resultado que es así, cuando el coche sobre todo está girando se generan ciertos vórtices y eso le ayuda. ¿Es legal? ¿No es legal? Pues habría que revisar el apartado del artículo C322, si no recuerdo mal, que te especifica como que cada elemento tiene que servir para lo que está diseñado, en otras cosas y tal. Entonces veremos en qué queda todo esto, pero también es un elemento interesante porque está bastante limitado por reglamento la forma que tiene que tener, es decir, no puedes tener de repente una pedazo de aleta súper grande o nada por aquí. Tendría que revisar exactamente las medidas, pero sí que sé que está bastante limitado. Pero, oye, da pie también a que algunos equipos busquen soluciones bastante originales, como es el caso de Ferrari que tenemos por aquí. Recordaos, antes de terminar el vídeo, que en Level Up Academy vamos a empezar, de hecho, justo estoy grabando este vídeo, justo hemos empezado el curso del cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026. Es un curso que va a ser espectacular porque en cada clase vamos a ver un sistema. Una de los alerones, otra del suelo y el difusor, otra de las unidades de potencia, que también han cambiado, otra de las suspensiones, otra de los pontones, absolutamente todo. Vamos a recorrer el coche de atrás adelante, de adelante a atrás, para ver absolutamente todo lo que ha cambiado, dando muchas más especificaciones y especificándoos, vamos, en qué reglamento viene esto, cómo está limitado, todas estas cosas. Al final esto no deja de ser un vídeo para YouTube, lo tengo que acotar de cierta manera. Siempre os quiero trasladar la información, pues lo más verídica posible, por supuesto, pero también más entretenida, un poquito más dinámica y tal, dentro del tiempo que tenemos. Entonces en Level Up Academy, como puedo playar todo lo que quiera, lo divido siempre en 10 clases, pues ahí vemos con todo lujo de detalles, algunas diapositivas, algunas imágenes más, cómo se limita todo esto. Así que si os gusta el tema de la Fórmula 1, porque os apasiona, sois aficionados y tal, o sois periodistas o queréis contenido sobre esto, o sois futuros ingenieros de automovilismo, ese curso os lo recomiendo 100%, al igual que el resto. Son 25 euros al mes, la suscripción, podéis acceder a todo. Solo me interesa este curso, pues si quieres, te esperas a que terminemos el curso, te apuntas y ves este con todos los demás que podrían interesarte. Y está solo un mes porque solo te interesaba este. Perfecto. ¿Que te quieres apuntar ya para ir cogiendo la base que necesitas para ver bien ese curso? Porque tienes otros de aerodinámica en Fórmula 1, de sistemas generales del vehículo, de mecánica en Fórmula 1. Todos estos cursos que yo recomiendo hacer antes que este.
y luego te vas a ver esta clase, perfecto. ¿Que te quieres apuntar ya para ver las clases en directo, que siempre las damos en directo y me puedes dejar dudas al final y así lo vas siguiendo al día? Pues también, ¿vale? Así que aquí cada uno elige lo que mejor le conviene. Lo dicho, gracias por haberme aguantado todo este vídeo, supongo que un poquito denso. Pasad por Level Up Academy los que queráis aprender más de automovilismo conmigo y nos vemos muy prontito.